las tensiones en Europa Oriental vuelven a escalar. Según el informe anual del Servicio de Inteligencia Exterior de Estonia, publicado este mes de febrero de 2026, Rusia planea duplicar o incluso triplicar el tamaño de sus fuerzas militares en su frontera con la OTAN. Kaupo Rosin, director general de esta agencia, explicó que el Kremlin busca crear nuevas unidades militares y multiplicar por 2 o 3 veces la presencia previa a la guerra a lo largo del flanco oriental de la alianza. Especialmente en las fronteras con Finlandia recién integrada a la OTAN, los países bálticos y el resto del frente noreste. Aunque la inteligencia estonia descarta que Rusia tenga intención de atacar a cualquier miembro de la OTAN este año ni el próximo debido al desgaste actual en Ucrania y al rearme europeo. Advierte que Moscú acelera su reconstrucción militar a largo plazo para alterar el equilibrio de poder en el continente. Esto incluye una expansión masiva en producción de municiones multiplicada por más de 17 desde 2021 y un enfoque en un ejército de masas, con nuevas formaciones de drones y reservas estratégicas. Mientras tanto, la OTAN refuerza su disuasión con misiones como Arctic Sentry en el norte y mayor presencia en el flanco este. ¿Se trata de una preparación defensiva rusa o el preludio de una confrontación mayor en los próximos años? Sumando elementos en torno a cuáles son o cuáles serían los planes de Rusia en el contexto de su avance, no solo ya en Ucrania, sino la posibilidad de hacerlo sobre otros países integrantes de la OTAN. Esto surge a partir de un informe de inteligencia. Sí, de un informe de inteligencia de Estonia. Recordemos que Estonia es uno de los países que forma parte de la OTAN y de los más críticos al Kremlin, a Rusia, desde que comenzó el conflicto bélico allí en territorio ucraniano, en donde indican en este informe que Rusia no puede lanzar un ataque contra la OTAN este año ni el próximo, pero planean aumentar significativamente sus fuerzas y específicamente en el flanco oriental. Sí, y saludamos también a Andrés Klipan. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y lo que están diciendo lo dijo inclusive públicamente, que no suele ocurrir esto. Kaupo Rosin, que es el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, justamente estonio. Estonia con Lituania, Letonia, Polonia, bueno, son países bálticos que se ven amenazados por Rusia, otros también, pero sobre todo porque comparten muchos kilómetros de la frontera con la frontera rusa. Son países que forman parte de la OTAN y hacia ese lugar, según este informe de inteligencia, están dirigidas o estarían dirigidas nuevas unidades militares rusas. Hay un detalle, ¿no? Uno de los tantos detalles interesantes que plantean en el informe es que Rusia no tiene ninguna intención de frenar su avance en Ucrania, ¿no? Eso lo dice el informe presentado por la inteligencia de Estonia, y utilizan un término en cuanto a las acciones de Vladimir Putin de su burla a los Estados Unidos, en el marco de sus avances, de las negociaciones que van y vienen. Esta es la mirada que tiene la inteligencia de Estonia. Sí, y sobre todo porque la producción de municiones es lo que más preocupa en este informe, en donde destacan que esa producción acelerada, bueno, representa un desafío y una preocupación allí en el territorio. Lo que está ocurriendo en uno de los sitios, como vos decías, Andrés, que genera mayor preocupación porque comparten frontera. Sí, exactamente. Según este informe, el Kremlin, lo vamos a poner en potencial porque es un informe de inteligencia, estaría preocupado por el rearme de los países europeos y esto le generaría preocupación al Kremlin. En un momento donde además Rusia ha anunciado medidas de mayor control interno, sí, dentro de su propio país, a la utilización, por ejemplo, de redes sociales, a el acceso incluso a ciertas páginas de internet, ha sido anunciado en estas últimas horas por el Kremlin en un contexto de guerra, sí, como el que está atravesando, y de este tipo de informaciones que van surgiendo, en las cuales también vuelve a estar sobre la mesa la discusión permanente, constante, muy habitual en estos últimos años, 4 años de guerra, que es la ayuda a Ucrania y sobre todo el financiamiento de esa ayuda. Mañana va a haber una reunión
de la Unión Europea a tales efectos. Exactamente, del Consejo de Seguridad de la Unión Europea, para seguir analizando de qué manera ayudan a Ucrania, que como vos lo decías, Sebastián, los paquetes de ayuda tanto económicas como militares, ¿no?, de distintos países, se profundizó sobre todo en este último tiempo y sobre todo impulsado por lo que algunos de los líderes europeos consideran que hay que rearmarse, sobre todo como bloque, ¿no?, y específicamente los países que forman parte de la OTAN, en una defensa en conjunto ante lo que creen, bueno, una eventual posibilidad de un ataque por parte de Rusia. Impacta el valor, el número, 76.000 millones de dólares, es la cantidad de dinero que los países europeos e inclusive Estados Unidos han aportado para la defensa, la compra y el rearme de Ucrania. Un dinero sin el cual Ucrania no podría haber sostenido estos 4 años de guerra, y por eso los países que integran la Unión Europea aseguran que van a seguir sosteniendo este ingreso de divisas para el mantenimiento del ejército y el armamento del ejército ucraniano, y el último paquete va a ser de poco más de entre 4 y 5 mil millones de dólares. Fondos que en su momento generaron controversia, sobre todo porque no hay una posición unánime dentro de la Unión Europea. Hay países que no están tan de acuerdo en seguir suministrándoles fondos a Ucrania. Sin ir más lejos, Hungría es uno de esos países que ha puesto reparos, sabiendo por supuesto la relación que tiene Víctor Orbán, el primer ministro, con el Kremlin, con el presidente ruso, pero porque además, Andrés Ornella, ha habido ejemplos no muy lejanos de la utilización de esos fondos y casos de corrupción que han salpicado muy cerca del presidente ucraniano. Bueno, el presidente norteamericano Donald Trump lo denunció públicamente, inclusive antes de ser elegido para un segundo mandato en la Casa Blanca, y recordemos que nada más ni nada menos que el jefe de gabinete del presidente Zelensky tuvo que renunciar, su mano derecha, inclusive socio en otros negocios, tuvo que renunciar por estos escándalos de corrupción. Eso iba a mencionar, ¿no? Precisamente cómo esto llevó a ciertos cambios, más allá de la renuncia del jefe de gabinete, en un contexto, cuando estamos hablando de todos estos temas, en donde hay cierto avance, podríamos decir, en las conversaciones, sobre todo porque se reunieron las delegaciones, la estadounidense, la rusa y la ucraniana, en Abu Dhabi la semana pasada. Lo único que lograron como acuerdo ha sido el intercambio de prisioneros, en un contexto muy particular, porque las declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores ucraniano en las últimas horas, lo dijo en una entrevista, es que el único que puede frenar esta guerra es Donald Trump. Exactamente. Y avanzando sobre estos temas, vamos a ampliar algo que ya hemos comentado aquí y que lo tomamos desde las palabras del propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien ha dicho, bueno, que Alemania será el primer país europeo donde se fabricarán drones de última generación con tecnología ucraniana. También dijo que hay otros 10 puntos de fabricación, no dio el nombre, pero ya dijo que, al igual que en Alemania, Reino Unido también está fabricando armamento para Ucrania. Incluso ya mismo, ¿no? Porque habló Zelensky de que será a mediados de febrero, es decir, estamos prácticamente promediando el segundo mes del año, y que será en esa fecha entonces en la que los drones ucranianos verán verse fabricados en Alemania. Esta semana, a finales de esta semana, justamente en Alemania, va a comenzar la cumbre de seguridad mundial, que va a concentrar una presencia muy importante, donde seguramente el tema Ucrania va a volver a ser parte de esas discusiones, no el único, porque es un contexto donde se discute sobre la seguridad del mundo. El año pasado la presencia estelar fue la del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. En esta ocasión también va a haber, por supuesto, representantes de los Estados Unidos, va a viajar Marco Rubio,
y la discusión sobre Ucrania y los próximos tiempos de la guerra va a ser uno de los temas centrales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuando habló de este plazo con respecto a la producción de drones allí en Alemania, dijo que Ucrania tiene 450 empresas que se dedican a la fabricación de este tipo de vehículos no tripulados, y de ellas entre 40 y 50 son las que lideran ese sector. Sí, el embajador estadounidense en la OTAN también hizo declaraciones, hay que tenerlas muy en cuenta, y expresó que espera los requerimientos por parte de Ucrania sobre el armamento que le hace falta para que Estados Unidos se lo suministre. Unas palabras que no sé si serán dilatorias o no, pero lo que es cierto es que desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, el suministro de armamentos a Ucrania se ha interrumpido, sí. Es menos frecuente y hay material que no está llegando, como los HIMARS. De alguna manera lo que está diciendo el embajador de los Estados Unidos ante la OTAN es que quiere ver el verdadero compromiso de los países integrantes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para el suministro de armas a Ucrania. Una manera, Ornel Andrés, de decir, hasta acá Estados Unidos ha sido el principal proveedor del armamento. Desde que llegó Trump al gobierno allí a la Casa Blanca hace poco más de un año atrás, viene solicitando que la OTAN tenga un compromiso mucho más equitativo. Los países que la integran, no solo en su aporte a Ucrania, sino también en la elevación de su presupuesto. Sí. No nos olvidemos que hoy Estados Unidos mantiene una relación extremadamente tensa con España, exacto, cuyo origen está vinculado justamente a esta petición de Trump de que aumenten el presupuesto en gastos de defensa. Sí. Y lo que está diciendo el embajador es, queremos ver ahora el compromiso de los países. En esta sesión informativa lo que él explicó es que los aliados se han comprometido a comprar más de 4.500 millones de dólares en armas estadounidenses para abordar las necesidades urgentes a Ucrania. Exactamente. El avance en el último tiempo del ejército, esto lo dicen los especialistas, del ejército ruso en territorio ucraniano, está centrado sobre todo gracias a la superioridad aérea que tiene Rusia con respecto a la fuerza aérea o a la defensa aérea ucraniana. Y esto está íntimamente relacionado con los sistemas de defensa antiaéreos que Estados Unidos no le está suministrando a Ucrania. En un momento, ustedes recordarán que se dijo, lo hizo Donald Trump mismo, que a través de terceros, primero dijo, nosotros también necesitamos los HIMARS, etcétera, etcétera, recordarán ustedes que son difíciles de conseguir. Sí.